Bueno amigos, vamos a comenzar con la entrevista que hoy día que vamos a realizar hoy, el día de hoy con Silvia Andreu. Permítame presentarla a ella. Tiene un extenso currículum. Ella es terapeuta, psicóloga, profesora de artes musicales, magíster en psicología educacional, con experiencia en la aplicación de la musicoterapia en el campo educativo, especialmente en el bienestar docente, el aprendizaje socioemocional y las necesidades educativas especiales. Actualmente se desempeña como docente de musicoterapia en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y como psicóloga en la Agencia de Calidad de la Educación. Así que le damos una tremenda bienvenida a Silvia. Y Silvia, te queremos agradecer de antemano esta charla. Es un tema absolutamente nuevo para nosotros, pero sin embargo creemos que es uno de los temas súper importantes. La música conecta mucho con el espíritu, con la persona, tiene mucho que ver también con lo social, ¿no? Uno expresa cosas, emociones a través de la música que tiene que ver también con muchos temas candentes de hoy. Así que muy bienvenida a Silvia. No sé si te gustaría decir algunas palabras antes de comenzar esta tremenda entrevista. Sí, por supuesto, Luciano. Primero agradecerte tanto a ti como a Sole, porque para mí como musicoterapeuta, y también sé que para mis colegas musicoterapeutas, es tremendamente relevante poder difundir nuestro quehacer. Principalmente porque tenemos mucha convicción en que el uso de la música en esta línea favorece tremendamente el bienestar de las personas. Entonces nos llevamos un largo camino de muchos años tratando de darla a conocer, y en ese sentido se agradece que ustedes se hayan interesado en esto y que hayan generado y propiciado esta instancia para conversar sobre esto. Así que muchas gracias. Muy bien, pues Silvia. Chiquillo, en general vamos a hacer la entrevista, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor coloque la manito y le damos la palabra. Si alguien no se atreve a levantar la manito, puede escribirlo en el chat, como ustedes gusten, como se sientan más cómodos. Oye, Silvia, comenzando con esto de la musicoterapia, ¿qué es la musicoterapia? ¿Cuál es la diferencia entre una musicoterapia y otra terapia de cualquier otra cosa, digamos? Bueno, es la primera gran pregunta. Yo te podría decir que hay muchas definiciones, casi tanto como musicoterapeutas sabemos, pero hay algunos aspectos en común, sí. Y es que principalmente usamos la música y todo lo que la música contiene para favorecer un estado de mayor bienestar en las personas. Y cuando digo bienestar, me refiero a que puede ser un bienestar psicológico, emocional, físico, cognitivo. Es una mirada muy amplia, ¿ya? Es una disciplina que se puede aplicar en muchos campos y que depende de cuál es la necesidad de la persona, es cómo se va a aplicar, ¿ya? Pero principalmente es eso, el uso de la música y todos sus recursos para generar un proceso de mayor bienestar en las personas. ¿Qué tan extendido está esto en Chile o en Latinoamérica o en el mundo? No sé cómo mirarlo. Partamos de el mundo. La musicoterapia como disciplina surge a mediados del siglo XX. Surge principalmente desde profesionales de otras áreas, por ejemplo la educación, psicólogos, médicos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, que tenían algún tipo de relación cercana con la música y quisieron empezar a incluirla en sus procesos de trabajo, en sus tratamientos, para ver si es que resultaba un mayor logro de sus objetivos de trabajo. Y se fueron dando cuenta que efectivamente era favorecedor. Entonces fueron creando métodos de trabajo, ya sea, por ejemplo, en el trabajo clínico, neurológico, o también en la educación especial. Y eso, como te digo, empezó a ocurrir más o menos en la década del 50. Eso también ocurrió acá en Chile, de la misma manera. Ya desde la década del 40, de donde yo tengo registros, es más o menos del 40, pero probablemente de antes ya había personas con este interés.
Y entonces se generó ahí la Federación Mundial de Musicoterapia, se empezaron a generar formaciones profesionales de musicoterapia, y los países pioneros fueron Estados Unidos, Inglaterra, y principalmente en Latinoamérica el pionero fue Argentina. Argentina, el año 71, salieron sus primeros egresados de una carrera de pregrado en musicoterapia, en el año 71, imagínate. Y en Brasil, ese mismo año, comienza una carrera de pregrado, y en Chile, el año 99, se crea lo que hasta ahora es el único programa de profesionalización, que es un postítulo en musicoterapia que hay en la Universidad de Chile. Ah, oye, Entonces, ¿y hay que tener alguna carrera musical? Como si alguien se quisiera formar, por ejemplo, en musicoterapia, ¿hay que saber tocar algo o basta con saber bailar, digamos? Ya el ritmo, mira, digo. sí, bueno, se ocupa bastante el cuerpo, el movimiento corporal, ¿ya? De todas maneras. Pero Ah, es súper importante que el musicoterapeuta tenga una amplia formación o manejo de instrumentos musicales, ¿ya? ah, Al menos de algún instrumento musical, de la voz, por ejemplo, también puede ser, porque es la herramienta que tú ocupas para poder desarrollar el trabajo como de mejoramiento o de rehabilitación hacia un mayor bienestar. Por lo tanto, tienes que manejar muy bien. Ahora, cada musicoterapeuta tiene expertise en distintos ámbitos. Por ejemplo, yo soy pianista, por lo tanto, este es un instrumento que ocupo bastante, pero hay quienes son cantantes, quienes son guitarristas, etcétera, ¿ya? Pero sí es importante desenvolverse de manera como con alta libertad en el momento en que se trabaja, porque en el espacio de musicoterapia no solamente trabajamos con escuchar música, sino que sobre todo hacemos música, tocamos. Y no solo el mm. musicoterapeuta, sino las personas que van a musicoterapia también tocan. Oye, ¿y el musicoterapeuta puede llegar incluso a crear una melodía o una canción, algo que ayude, ¿no? O está acotado a las músicas preexistentes? Más, claro, o sea, se ocupa, podríamos decir que hay como dos grandes ámbitos técnicos. Una es la escucha de música, donde la persona que asiste o el grupo que asiste escucha música grabada, ¿cierto? Con la finalidad de generar algún estado de, por ejemplo, de introspección, de relajación, o bien también para que a través de esa música la persona se conecte y evoque imágenes, sensaciones, experiencias previas. Pero también, a eso le llamamos musicoterapia receptiva, donde la persona no toca, ¿ya? Pero también tenemos la musicoterapia activa, que son todas aquellas actividades, experiencias donde las personas tocan, y entonces ahí, por ejemplo, está la improvisación. Por ejemplo, hablamos de algún tema, de alguna problemática con la persona, y esa problemática la transformamos en música, en sonidos, a través de un set de instrumentos musicales que tenemos en la sesión. Entonces, el proceso que ahí acontece es poner, simbolizar lo que nos pasa internamente a través de la música, a través de los instrumentos musicales, ¿ya? También podemos crear canciones en torno a algún tema que es relevante para la persona, y entonces durante varias sesiones vamos creando una letra, y el musicoterapeuta va ayudando a colocarle y acompañar con música esa letra. También ejecutamos música conocida, por ejemplo, una vía de acceso muy directa a las experiencias previas que nos están afectando es la música, son aquellas canciones que escuchábamos en el momento en que esta experiencia ocurrió. Entonces, si nosotros la tocamos en la sesión o la escuchamos, de manera muy natural, nuestra emocionalidad se dirige a eso. Entonces, también podemos invitar a la persona a tocar en conjunto aquella música que es significativa. Entonces, en ese sentido es que es muy importante que el musicoterapeuta sea músico, porque Claro. quienes asisten a musicoterapia por lo general no son músicos, son personas que tienen afinidad, que les gusta la música, pero que no se dedican profesionalmente a eso. Por lo tanto, el musicoterapeuta es quien facilita y acompaña ese proceso. Mira. Oye, y por ejemplo, en estos tiempos que estamos con la pandemia naturalmente y llevamos re harto tiempo encerrados, y yo a veces me siento como triste, ¿no? Por ejemplo, ahora que murió Ennio Morricone,
cada vez que escucho Cinema Paraíso, ¡oh! Y se me aprieta el corazón y todo eso. Si yo tuviera esa sensación y voy donde un músico terapeuta, ¿qué, con, ¿qué hago? ¿Qué objetivo? Porque yo no quiero estar triste, ¿te das cuenta? Y quiero escuchar esa canción y como alegrarme de mi juventud de barrio. Yo tuve juventud de barrio. No sé cuántos tú habrán tenido, pero ¿cómo transformo esa, esa emoción negativa, negativa porque es pena, ¿no? Al escuchar al Cinema Paradiso, digamos. No se escucha Sí. bien, ¿lo repite? ¿Cómo? Ahí de nuevo, Perdón, ahí, yo te escucho bien a ti. ¿Tú me ahí escuchas? te estoy empezando a escuchar bien. Sí, dale nomás. Ya. Bueno, detrás de esta pregunta que tú me haces hay un mundo, Claro, claro. ¿ya? O sea, hay un universo de posibilidades y que, tal como conversábamos ayer, Luciano, acá nosotros trabajamos en torno eh, a lo que específicamente a cada persona le ocurre con la música, ¿Ya? ¿ya? Hay dos caminos en los cuales podemos conversar y lo podemos ir complementando. Un camino es el de la musicoterapia propiamente tal, como espacio profesional de trabajo, y como proceso de tratamiento, ¿cierto? Y otro camino es el cómo nosotros, sin ir a un espacio de musicoterapia, podemos brindarnos como estrategias de autocuidado utilizando la música, ¿ya? Entonces, yo creo que podemos hablar de las dos cosas, pero para hablar de las dos cosas hay un elemento que es súper importante, que es entender que la música significa una cosa muy específica para cada uno de nosotros. Es decir, si bien hay elementos de la música de una obra determinada o de una canción determinada que favorece ciertos estados y que quizás varios de nosotros vamos a tender a generar una emoción determinada con esa música, finalmente es muy, muy específica. Entonces yo en ese sentido yo te quiero invitar y los quiero invitar a todos a que hagamos una pequeña experiencia con el riesgo que corre acá el tema del sonido, porque en esta plataforma online me asusta siempre un poco el tema del sonido, pero yo los quiero invitar a que igual nos aventuremos. Los quiero invitar a que cierren los ojos, ¿ya? Así que veamos cómo resulta, porque no es lo mismo estar en presencialidad. Por supuesto, aquí estamos más lejos, no sabemos si nos estamos mirando o no nos estamos mirando. Si quieren pueden bloquear la pantalla para que estén más tranquilos, da lo mismo, como ustedes se sientan más en confianza, pero yo les quiero invitar a que cierren los ojos y escuchen algo que yo voy a tocar en el piano, ya un breve extracto de una pieza, y que después de que yo toque, puedan escribir en el chat una palabra que puede ser una imagen, una emoción o sensación que les evoca esa música. ¿Les parece? Ya. Entonces ahora los invito a que en el chat escriban esa palabra,
representa lo que se imaginan con esta música. Entonces, tranquilidad, relajo, nostalgia, un reencuentro con alguien, yo algo nervioso, nostalgia, melancolía, resiliencia. Calma, atardecer, azul, tibieza, reencuentro. Bien, paseo por un parque. Ya. Aquí también nostalgia, dice, sí. Esto está vinculado a la armonía funcional de la señal. Vamos, antes de responder esa pregunta, ya, quiero como entregar la primera llave para que entendamos este tema de la musicoterapia y el uso de la música para el autocuidado. Y tiene que ver con esto. Yo les voy a compartir pantalla ahora, algo muy sencillo, nada muy pretencioso, pero el momento que tenemos que entender es que la experiencia musical es singular para cada persona. Si ustedes se fijan, estas palabras que ustedes escribieron, hay muchas de ellas que están en sintonía, se asemejan, ¿cierto? Tranquilidad, calma, pero también hay otras que aluden a algo un poco distinto. Es distinto hablar de calma, hablar de reencuentro, o hablar de nostalgia, ¿cierto? A hablar de resiliencia. Por lo tanto, si bien esta música que yo toqué tiene ciertas características que podrían inclinarse a que uno entre en un estado de calma, porque es tranquila, porque es suave, ¿cierto? Tiene una armonía más o menos predecible, no genera quiebres en la intensidad, ¿cierto? Entonces, pero sin embargo, hay un mundo muy, muy específico que hace que esa experiencia musical sea distinta para cada uno de nosotros. Y a esto le llamamos singularidad de la experiencia musical, ¿cierto? Acá vemos a varias personas, un hombre, una mujer, una señora de más edad, niñas, y entonces pueden evocar tranquilidad, ¿cierto? Bosque, y distintas palabras. Entonces, ya sea que nosotros vayamos a un espacio de musicoterapia, a hacer un proceso terapéutico, o que ocupemos la música como manera de autocuidarnos, tenemos que saber que, primero, eso que el otro siente con este estímulo no es exactamente igual a lo que yo siento. Incluso aquellas personas que, por ejemplo, pusieron nostalgia, hay más de una persona que puso nostalgia o que puso tranquilidad, lo que esa persona entiende por nostalgia no necesariamente es lo mismo que lo que entiende por nostalgia esa otra persona. ¿Ya? Por eso que cuando yo, o sea, ahí es que yo te digo, hay un universo detrás, ¿ya? Y entonces ese universo de significados musicales es lo que nosotros tenemos que ir descubriendo. Ya sea en la musicoterapia o como espacio de autocuidado personal a través de la música, una primera cosa que podemos hacer es recopilar nuestra biografía musical. ¿Y qué es nuestra biografía musical? Es hacer un recuento de aquellas músicas que han sido relevantes para nosotros en nuestras distintas etapas de vida. Nuestra primera etapa de vida, podríamos decir, de nuestra vida individual, cuando estamos en la guatita de nuestra madre, ¿cierto? Ya estamos expuestos a un sonido y a músicas, ¿cierto? Las músicas del entorno nos llegan a través del líquido amniótico, pero además nuestro órgano auditivo se comienza a desarrollar el día 21 de gestación, por lo tanto prontamente empezamos a escuchar sonidos, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, una primera música significativa puede ser aquella música que a nuestra madre le hacía bien, y que nosotros recibíamos a través de una vibración placentera de ella, desde el bien. Entonces es muy probable que esa música, cuando la hemos escuchado después, sin tenerla en la conciencia, nos provoque un estado de placer. Entonces podemos partir haciendo esta biografía sonora desde ese momento, preguntándole a nuestros padres, madres o a quienes estuvieron cerca de nosotros qué música se escuchaba en ese minuto en el hogar. Y lo mismo pasando por cada una de nuestras etapas del desarrollo. ¿Qué música escuchaban nuestros padres, madres cuando teníamos en nuestra primera infancia? ¿Cierto? Por ejemplo, en mi caso,
Yo recuerdo que en mi casa había mucha música relacionada con el folclore, con la cultura tradicional, eh, mucha música latinoamericana, ¿cierto? Entonces para mí esa música es tremendamente significativa. Y vamos pasando así, después por ejemplo en la adolescencia, ya no es la música solamente del hogar la que es importante para nosotros, sino que la que escuchan nuestros pares, y la que se escucha más masivamente en los medios de comunicación. Entonces se va ampliando nuestro espectro musical. Y entonces también ahí vamos tomando elecciones de qué es lo que nos gusta. Entonces nosotros podríamos hacer toda esta recopilación biográfica musical, identificando posteriormente cuál era lo que traían esas músicas. Porque hay músicas que son asociadas a emociones positivas, pero también hay músicas que probablemente nos evoquen experiencias más dolorosas. Y entonces, al hacer esa recopilación, nosotros podemos ya tener una puerta de entrada al uso de la música como un reflejo de nuestro mundo interno y también como una manera de acceder a las experiencias que para nosotros son importantes, a los conflictos que quizás tenemos anteriores y que no hemos resuelto, o a la evocación sencillamente de experiencias que para nosotros han sido muy gratificantes. Entonces, esa es una puerta de entrada, esa es una primera llave. Ahora, cuando sentimos que tenemos conflictos muy profundos, evidentemente lo que habría que hacer es entrar a ese mundo a través de la guía de un musicoterapeuta, en un espacio controlado, algo que esté muy bien regulado y sistematizado, ¿cierto? Con un objetivo muy específico. Entonces, aquí yo quiero pasar a otra llave para que entendamos lo que es la musicoterapia, diciendo que hay 3 elementos en musicoterapia, que son los que siempre tienen que estar. El primero es la música, es el mundo sonoro musical. ¿Y qué es este mundo sonoro musical? Es nuestra materia de trabajo. ¿Y qué está contenido en este mundo? Bueno, aparte de todas estas músicas que yo les comento, que son las que están en nuestra historia, las que estamos escuchando ahora, las que vamos a escuchar y quizás algunas que vamos a crear, también están los sonidos de nuestro entorno. Por ejemplo, la sonoridad que tiene el espacio donde vivimos también nos acompaña, como una banda sonora permanente de la cual no siempre somos conscientes, y también configura nuestra vida diaria. Por ejemplo, no es lo mismo vivir, como en mi caso, que yo vivo en pleno centro de Santiago, a vivir cerca del mar, o vivir cerca de un río, o en una montaña, en un sector rural, ¿cierto? Hay una sonoridad que es muy distinta, que probablemente la vamos a hacer consciente cuando estemos lejos de ella, y vamos a decir, aquella persona que vivía en la playa va a llegar a vivir a la ciudad y va a decir, ahora extraño el sonido del mar, ¿por qué me está pasando esto? En fin, entonces este es el mundo sonoro musical, incluye todo eso, incluye incluso también los sonidos de los objetos que están en nuestra casa, ¿ya? La forma como suena la estufa cuando la prendemos, la forma como suena una silla cuando sin querer la golpeamos, algún instrumento musical que tenemos por ahí que de repente hacemos sonar, algún colgante que también tiene sonido y que suena con el viento, etc. ¿Ya? Todo eso es el mundo sonoro musical. Y ese es el primer elemento. Un segundo elemento es una persona o grupo de personas, que puede ser una mujer, un hombre, una niña, un niño, una persona de la tercera edad, puede ser una mujer embarazada, puede ser cualquier persona o grupo que tiene una necesidad, que necesita resolver algo. Y esa necesidad puede ser emocional, por ejemplo, una persona que se separó de su pareja y está viviendo un duelo interno a raíz de esa separación. Puede ser la necesidad de ganar con herramientas para enfrentarse a un nuevo desafío laboral. Puede ser una persona que tiene un diagnóstico psiquiátrico y que necesita más una terapia que le ayude, junto con las otras terapias en las que ya está, que le ayude de una manera distinta, amable, lúdica. Puede ser una persona que tenga un trastorno neurológico, como el Alzheimer, Parkinson, etcétera. Las necesidades son muchas, pero hay una necesidad. Incluso puede ser una persona que no tenga ninguna problemática, que quiere tener un espacio de crecimiento personal, ¿ya? Y un tercer elemento que es un musicoterapeuta.
que es una persona formada como tal, ¿cierto? Que ofrece un espacio, propicia, genera un espacio que tiene instrumentos musicales, que tiene equipos de sonido, y que ayuda y facilita que esa persona se incorpore en este mundo musical y lo empiece a utilizar para mirarse a sí misma y como una manera de autoconocimiento y de cambio, finalmente. Porque no solamente se busca la expresión de las emociones, sino que también la transformación. Así que aquí van estas primeras llaves, como te digo, Luciano, para entender cómo podemos sentirnos un poco mejor con música y cómo también podemos trabajar desde un proceso musicoterapia. Una consulta entonces, cuando tú vas al el terapeuta musical, ¿el objetivo de la terapia es codefinido o es definido básicamente por el usuario o el paciente? Sí, No sé cómo eso... se llamará, no sé cómo se llamará, sí. No sé si Sí, se llama nosotros paciente, consultante. claro. Sí, esa pregunta es súper interesante porque también depende mucho de quién es, o cómo, qué es lo que necesita la persona, cómo es esa persona. Nosotros privilegiamos la autonomía de la persona. Es decir, que esa persona utiliza el espacio musicoterapia como una manera de ganar recursos personales para que más adelante pueda afrontar por sí sola las dificultades que se presentan. O sea, no entendemos, y acá antes de seguir quisiera hacer una aclaración. Cuando yo doy todas estas definiciones, siempre hay que entender que no estoy diciendo una verdad de lo que es la musicoterapia. Como dije al principio, pueden haber muchas definiciones de esta disciplina. Yo aquí estoy hablando desde mi experiencia, desde mi conocimiento y desde mi también sesgo subjetivo, ¿ya? Y entonces la idea es que esa persona sea autónoma, no que dependa siempre de una terapia, ¿ya? Entonces, en la medida en que buscamos que sea autónoma, más autonomía va a ganar en tanto se define a sí misma lo que necesita. Y define por sí misma qué es el bienestar para ella, ¿ya? No yo como un especialista que digo, tu problema es este, y entonces te prescribo un tratamiento, no, sino que en la medida en que mayormente la persona pueda definir lo que es el bienestar para ella, y entonces a partir de eso definir un objetivo de trabajo, mejor. Y entonces eso lo vamos haciendo a través de una alianza terapéutica, lo vamos conversando, paso a paso, el proceso es muy paso a paso. Primero nos conocemos, y aquí paso a otra lámina, donde entendemos que primero hay un momento de aproximación diagnóstica, ¿cierto? Donde nos conocemos, la persona nos cuenta qué es lo que necesita, cómo se siente, y hay un motivo de consulta explícito, pero nosotros desde nuestra especialidad vamos también indagando en cuál es el motivo de consulta latente, porque siempre hay algo que está dicho, y algo que no está dicho, que generalmente está fuera de la conciencia de esa persona en ese minuto. Y nosotros tenemos que ser capaces también de ir identificando eso que está latente. Y entonces, en la medida en que vamos identificando eso, esto que yo sé como especialista y esta vivencia que trae la persona se van uniendo y van planteando un objetivo de trabajo. Y ahí entonces se desarrolla el proceso donde el musicoterapeuta despliega todas sus herramientas técnicas, todo su saber al servicio del logro de ese objetivo, para luego hacer un cierre del proceso, ¿cierto? Donde se evalúa el logro del objetivo, se trabaja el proceso de cierre, sobre todo cuando son procesos muy largos, y todo orientado, ¿cierto?, a un mayor bienestar en torno a la idea de la autonomía de la persona. Entonces, esto es como uno diría lo ideal, ¿ya? Pero no siempre las personas pueden decirte lo que necesitan, porque hay personas que no tienen habla, por ejemplo, ¿cierto? Que no tienen lenguaje hablado, entonces que son interpretadas por otro adulto que va y que lleva a esa persona. O los niños más pequeñitos tampoco han elaborado un motivo de consulta, entonces son los padres o los profesores u otro especialista quien los lleva y los refiere a musicoterapia. Entonces ahí es doble el trabajo, porque, o más grande el desafío, porque en el fondo, ¿cómo logramos interpretar lo que esa persona necesita sin pasar
por nuestro sesgo, o sea, sin anteponer lo que nosotros creemos, ni lo que los otros que lo rodean creen. Y eso ya pasa por todo un proceso de conversaciones con los otros especialistas, con los padres, con los profesores, que en complemento con lo que uno observa de la persona en otros ámbitos expresivos, a uno le van dando una pista de para dónde podríamos ir en este proceso. Y cuando digo otros ámbitos expresivos, por ejemplo, me refiero a su corporalidad, su expresión gestual, o a qué hace con los instrumentos musicales, porque puede que no hable, ya puede ser que sea una persona, por ejemplo, que tiene un trastorno del espectro autista, entonces no se comunica tanto hablando, o puede ser una persona que tiene parálisis cerebral, etcétera, pero sí pueden muchas veces tocar los instrumentos. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar nosotros, los musicoterapeutas? Podemos observar cómo se conectan con el instrumento musical. ¿Qué es lo que hace con los instrumentos que tenemos ahí en la sala? ¿Cómo los exploran? Los toman de a uno, lo miran. Por ejemplo, acá yo tengo un instrumento. Entonces, tengo una calimba, un instrumento africano. Entonces, ¿qué lo toma, lo hace sonar, lo mira por todas partes, de su textura, o en realidad lo ve, lo toma y lo deja y rápidamente pasa a otro instrumento, o se abalanza y quiere tocar todos los instrumentos al mismo tiempo? Eso ya nos va dando una idea de la forma de ser de esa persona. Y luego, cuando ya la persona ha explorado los instrumentos y ya se siente más cercana y lo empieza a utilizar lógicamente, los hace sonar. Y aunque no sea músico, los va a hacer sonar de alguna manera. Este instrumento pequeñito, no hay, evidentemente una persona que es especialista en este instrumento lo va a hacer sonar maravilloso, pero acá hay un elemento súper clave en musicoterapia, que es como una democratización de la música. Porque todos pueden hacer música, no la música tradicionalmente como la entendemos, ¿cierto? No como la música que se escucha en la radio, o como lo hacen muchos profesionales, que por lo demás es tremendamente importante su rol. Pero sí, todas las personas pueden hacer sonar los instrumentos, y este instrumento suena. Y yo lo puedo hacer sonar de muchas maneras distintas. Puedo hacer sonar una sola placa mucho rato, puedo dejarlo en silencio mucho rato, puedo intentar crear una melodía. Y por ejemplo ahí establecí un pequeño patrón melódico, y las personas eso lo hacen. Y entonces ese patrón melódico que la persona hizo, a mí me da una pista de cómo con ella yo puedo crear, por ejemplo, con el piano mientras ella toca. Entonces yo puedo ir, la escucho, y podemos empezar a jugar juntos en esa música que se improvisa, ¿cierto? Entonces ahí hay todo un mundo de información que yo voy pudiendo observar en esa persona. Y, oye, Silvia, ¿tiene alguna relación psicológica el tipo de instrumento? O sea, por ejemplo, las cuerdas o los vientos, las personas que prefieren viento o prefieren cuerda o prefieren la batería, ¿hay alguna relación o también es súper, que tiene que ver con la historia personal, vaya a saber uno si cultural, no sé? Sí, bueno, es que hay varios niveles, sí, hay varios niveles de interpretación. Hay un nivel que es cultural, ¿cierto? Donde hay músicas o instrumentos musicales que tienen una cercanía por la comunidad en la que nosotros hemos vivido, y por lo tanto tenemos más inclinación. Por ejemplo, en Brasil, los instrumentos de percusión son tocados por niños y niñas desde que son muy pequeñitos, ¿ya? Entonces la percusión para ellos es súper relevante. Así en las culturas africanas también, ¿cierto? Y los instrumentos de percusión tienen mucho que ver con el arraigo, con la raíz, con el origen, con la tierra. Entonces son instrumentos, porque son instrumentos que marcan pulso, ¿cierto? Y marcan patrones rítmicos, y por lo tanto que te sostienen, te dan una especie de encuadre, un marco en el cual tú sabes que por ahí tú te vas a mover, ¿ya? Un instrumento melódico es distinto, porque el instrumento melódico es un instrumento que te lleva, te sube y te baja, te lleva por distintos rincones de la mente, te evoca imágenes, ¿ya? Disculpa la Entonces, ignorancia,
¿Qué es un instrumento melódico? Por ejemplo, todos los instrumentos con los cuales tú puedes hacer una melodía, como la flauta, el saxofón, la trompeta, el piano también es un instrumento melódico. Las percusiones también tienen distintos timbres con los cuales se podría hacer una melodía, pero en realidad digamos, su sello musical es la percusión, es como la fuerza, el toque, la placa, etc. Entonces, hay instrumentos que principalmente hacen melodías, como el violín, el cello, la flauta traversa. Entonces, esos instrumentos te llevan a una evocación de imágenes, te cuentan una historia, te llevan a otro plano, es muy distinto, ¿ya? Entonces, también ese tipo de lecciones, cuando estás en un proceso musicoterapéutico, el musicoterapeuta debe saber en qué momento puede ser útil utilizar un instrumento de percusión fuerte como el bombo, o bien un instrumento mucho más sutil en su intensidad y más melódico, ¿ya? Todo eso depende de qué es lo que necesita en ese minuto la persona. Ah, entonces, por lo que te entiendo, en la terapia propiamente tal, la persona podría pasar por distintos tipos de instrumentos, no necesariamente llegar con uno y salir con uno, digamos. No, para nada. No, porque no es un espacio de educación musical. O sea, no es que la persona vaya a aprender a tocar. Sí. Ah, ya. Claro, esa es la principal razón. Es decir, en musicoterapia la persona va a hacer uso, va como a adentrarse en un... Mira, te lo voy a decir con una imagen, a ver si ¿Ya? queda más claro. Acá tenemos que imaginarnos que hay dos personas que van de paseo por un mundo relativamente desconocido, que es el mundo de los sonidos y la música. Y en ese mundo hay instrumentos musicales, hay sonidos provenientes de la naturaleza, hay sonidos provenientes de otro tipo de objetos, está también el sonido de tu cuerpo, el sonido de tu voz, y estas dos personas van paseando por este mundo, y una de esas personas es alguien que conoce mucho el mundo sonoro musical, la otra persona no lo conoce tanto, ¿cierto? Pero quiere conocerlo más, y entonces esta persona, que es el musicoterapeuta, que conoce mucho el mundo sonoro musical, va llevando de la mano a esta persona a explorar este mundo y a que empiece a acercarse a él para utilizarlo como forma de autoconocimiento. Por ejemplo, yo te voy a decir otra pista como para entender esta idea. Yo voy a tocar un pequeño extracto de una pieza y después les voy a contar qué es lo que me pasa a mí con esa pieza. A mí me pasa con esa pieza que es un vals de salón, que a mí me remonta a mi infancia porque mis padres bailaban danzas de salón. Y entonces yo recuerdo cuando ellos me llevaban junto a mi hermana a ver sus presentaciones, desde que tengo uso de razón. Entonces, me remonta a toda una época y a una sensación muy agradable, gratificante, y tan gratificante fue que me impulsó a estudiar piano y a tocar ese tipo de música, ¿ya? Cuando yo revelo eso y se los cuento a ustedes, yo estoy construyendo un puente entre mis emociones y el mundo de la música. Estoy haciendo una asociación entre mi mundo interno y la música. Eso es lo que nosotros hacemos en musicoterapia finalmente. Ayudamos a que la persona vaya construyendo este puente entre su mundo interno y el mundo sonoro musical. Y cuando hay personas que tienen harta cercanía con la música, incluso que pueden ser músicos y que pasan por un proceso de musicoterapia, no necesitamos llevarlos de la mano, sino que vamos en este paseo por este mundo, quizás conversando, como gatillando ciertas preguntas, ciertas reflexiones,
mientras que en el caso de una persona que no tiene relación con la música, que no hay nadie en su familia que sea músico, pero sí le gusta la música, a ella le vamos a llevar más de la mano y le vamos a ayudar un poquito más guiadamente en esta manera de construir esta relación, este vínculo maravilloso finalmente. Sumamente claro. Abro la palabra a las personas que deseen hacer alguna pregunta, escribirla si quieren en el chat, como ustedes gusten, digamos. Catano quiere hacer una pregunta. Tienes que iniciar tu audio, Catano. Eso. Hola. Hola. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Pues, mira, yo soy músico, soy saxofonista como primer instrumento, pero me dedico a hacer clases, hago clases en Talca, en Concepción, Constitución, para el sur de Chile. Por la frecuencia armónica de los instrumentos, ¿qué instrumento de viento es más, digamos, grato para realizar un poco de música terapia? Te digo, por ejemplo, que encuentro que una trompeta es como muy brillante, quizá una flauta traversa un poco más suave, o un saxofón alto, o un soprano, pero ¿cuál es más o menos Sí. la línea de los instrumentos de viento? Igual Entiendo toco... la pregunta, sí. ¿Sí? Dale. Entiendo la pregunta, pero no hay, no Yo soy te puedo súper dar enredado para hablar, seguro. Yo sé tocar ¿Cómo? nomás, soy súper enredado para Ah, hablar, así que... sí, mira, te entiendo la pregunta, pero no A te ver. puedo dar una respuesta categórica. ¿Por qué? Porque fíjate que en un proceso de musicoterapia no siempre la persona necesita estar relajada. Por ejemplo, hay momentos donde la persona está en una situación de tensión y necesita enfrentarse a esa tensión, enfrentarse a ese conflicto. Y entonces una música o un sonido tremendamente suave probablemente ni siquiera lo va a estimular. ¿Ya? Entonces, digamos, el uso específico de los instrumentos también depende del momento y eso es lo que en el fondo la formación del musicoterapeuta te permite ir dilucidando. Ah, ¿Ya? eso es lo que hay que como detectar, digamos, ¿no pasa? Claro, claro. Hay, por ejemplo, cuando una persona llega con una situación emocional muy complicada, eh, probablemente con un alto grado de tensión va a necesitar, para generar una mayor introspección y reflexión, entrar en un estado de calma. Pero en algún minuto esa persona va a estar más preparada para enfrentar aquella experiencia dolorosa. Y quizás ese enfrentamiento, esa confrontación, puede ser positivamente estimulada con un instrumento que suene un poco más fuerte o con una armonía tocada en el piano que también tenga más acordes tensos, ¿ya? Entonces, ese es como un nivel de especialización muy, muy propio de la musicoterapia, ¿te fijas? Ya, Muy, muy, muy específico. perfecto. Dicho eso, tú dices que uno tiene que como que observar o captar el nivel de no sé, pues de ansiedad que traiga la gente, o depresión, o pena, y ese tipo de cosas. El musicoterapeuta tiene que crear, digamos, un armonizaje musical sobre eso, o hay parámetros que dicen, oye, mira, en el texto tanto, compás tanto hacia adelante, eso es más o menos para hacer la música para gente con ansiedad y ese tipo de cosas, o va la creación del músico ahí. Generalmente eso se trabaja en conjunto con la persona. Por ejemplo, se invita a improvisar en torno a algún tema. Por ejemplo, puede ser que estamos trabajando todo un problema de esa persona y ese problema ha ido siendo reelaborado y entonces decimos, ya, a ver, vamos a inventar una música en este momento, vamos a hacer sonar, ¿cómo sonaría esta situación que tú me estás relatando en este momento? Elige tú un instrumento que sea el que tú quieras y yo te voy a acompañar con otro instrumento que también puedes elegir tú mismo. Entonces la persona define cómo quiere que suene, cuál quiere que sea la característica timbrística de esa situación. Te entiendo Y entonces la perfectamente. persona empieza a hacer sonar su instrumento y uno va sensiblemente captando esa intención que hay detrás de ese sonido y tratando de potenciar esa emoción que la persona le quiere dar. Perfecto, te entiendo. Esa es una técnica, por ejemplo. Sí, te entiendo. Gracias.
María Hay una Herodín. pregunta en el chat, parece. Ya. Dice, ¿se puede trabajar musicoterapia de manera colectiva, por ejemplo, en un grupo de niños? Y si es así, ¿de qué manera? Sí, totalmente. Se puede trabajar de manera individual o grupal. Y dependiendo de las características del grupo, es la cantidad de personas en el grupo. Pueden ser niños, pueden ser adultos, gente de la tercera edad. Y la forma como se trabaje depende de lo que se quiera trabajar. Por ejemplo, yo trabajé harto tiempo en un centro que trabajaba la habilitación y rehabilitación auditiva, el Centro Comunica, ya con niños y niñas con hipoacusia. Y ahí trabajábamos en grupos con ellos. Entonces, en esa situación puntual, el objetivo de trabajo era ayudar desde la música a que los niños fueran integrando los sonidos del entorno en su cerebro. Porque como tenían baja capacidad auditiva y de repente los habilitaban con audífonos o con implantes cocleares, de un momento a otro empezaban a tener acceso a los sonidos del entorno, pero su cerebro no estaba acostumbrado a integrarlos y a procesarlos. Entonces lo que hacíamos ahí era trabajar en base a cada uno de los elementos de la música, paulatinamente, de manera muy gradual, ir incorporándolos para que ellos fueran integrándolos. Por ejemplo, trabajamos primero lo que es el ritmo, presencia y ausencia de sonido y patrones rítmicos simples, y que ellos eso lo tradujeran, por ejemplo, en movimientos corporales. Trabajamos siempre asociando los elementos de la música a algún otro elemento expresivo, ya sea el movimiento corporal, ya sea la imagen, el dibujo, ya sea el tacto. Entonces, por ejemplo, llegaban bebés chiquititos de 4 o 5 meses que hace poquito habían sido diagnosticados con hipoacusia. Entonces yo trabajaba con una coterapeuta, entonces acostábamos al bebé sobre el piano, teníamos un piano acústico vertical, y yo tocaba una música muy sencilla y le pedía a la mamá o al papá que percutiera en el cuerpo del niño el pulso de la música que yo tocaba. Entonces, ¿cuál era el efecto de eso? Que el bebé percibía los sonidos a través del contacto con la madera del piano, a través de la percusión que su madre hacía en su cuerpo y a través de lo que alcanzaba a oír desde la audición normal, ¿cierto? Y eso permitía que el niño fuese logrando armar una imagen mental del sonido mucho más consolidada. Y eso se hacía en grupo, porque así los niños podían además trabajar las habilidades sociales y la comunicación, que en definitiva era para que ellos pudieran finalmente desarrollar el habla. Entonces era muy importante que fuera en grupo. No obstante, lo que acabo de contar, pueden haber otros objetivos de trabajo, por ejemplo, el ámbito socioemocional. Trabajar en una escuela con estudiantes en función de trabajar las habilidades blandas, la autorregulación emocional, las habilidades comunicacionales, la empatía, el reconocimiento de las emociones en otros, y ese ya es un trabajo distinto, ya es un trabajo que implica conocer primero al grupo, cómo es, qué dificultades pueden tener en sus interacciones, y a partir de ahí entonces se trabaja generalmente cuando es con niños con muchas experiencias lúdicas, y mucho trabajo corporal también, en compañía, en conjunto con la música, ¿ya? Actividades que estimulen a que los niños como que trasladen su experiencia musical también al movimiento, al dibujo, al cuento, y que también se vayan conociendo ellos de una manera más sensible. Por ejemplo, hay una experiencia que es muy bonita, que se llama baño sonoro, donde cuando estamos con un grupo de personas, se dividen en 2 grupos, y un grupo se acuesta en la sala sobre mantas, y el otro grupo rodea al grupo que está acostado, y ese grupo que rodea, cada persona tiene un instrumento musical. Y entonces, todos al mismo tiempo tocan suavemente el instrumento musical que tienen como regalo al grupo de personas que está acostada. Esa actividad, que es tremendamente sencilla, tiene todo un potencial que tiene que ver con la empatía y que tiene que ver con el dar y el recibir. Si yo estoy en el rol de entregar, yo tengo que desarrollar en ese momento la sensibilidad para tocar el instrumento de una manera sensible, de una manera que yo sé que la otra persona le va a hacer bien. Y el que está en el rol de recibir tiene que estar en una actitud total de confianza y tranquilidad de que ellos que están ahí tocando van a hacerlo con esa sensibilidad, ¿ya? Entonces, hay muchas actividades de ese tipo. Por ejemplo, hay otras que tienen que ver con trabajar en torno a
a masajes. Por ejemplo, podemos ponernos en pareja, una persona acostada en una manta sobre el suelo, y ponemos una música, vamos poniendo un playlist de distintas músicas, y la otra persona dibuja en el cuerpo de quien está acostado lo que le evoca esa música que vamos escuchando. Y entonces la persona que está acostada puede ir diciendo lo que siente emocionalmente a partir de ese tacto y ese dibujo que la otra persona hace sobre ella en el cuerpo, ¿ya? Entonces se va generando un canal de comunicación, como que se agrega un canal de comunicación distinto al que estamos acostumbrados, que es el verbal. Nosotros nos comunicamos verbalmente, pero también no verbalmente. Y si bien siempre nos comunicamos no verbalmente, no siempre estamos conscientes de esa comunicación no verbal, y no siempre la ocupamos intencionadamente, sino que surge de manera espontánea. Cuando yo estoy hablando ahora y hago estos gestos con las manos o con mi cabeza, ¿cierto? Me sale de manera espontánea, ¿ya? Pero hay todo un mundo ahí también de comunicación que nosotros podríamos hacer mucho más consciente y también utilizar positivamente. Entonces, agregamos a la comunicación común entre las personas esta nueva comunicación que es a través de los sonidos y de la música. Muy claro. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Ahí hay una persona en el chat. Yo quería hacer una pregunta. Quería preguntarle a Silvia Andreu si la música clásica en toda su variedad, porque hay mucha variedad de música clásica, ya sea en instrumentos como piano, conciertos de orquestas completas, ¿cierto?, que tiene una variedad de instrumentos y una variedad de armónicos, por lo tanto, ¿sirve la música clásica como terapia además, si uno lo escucha normalmente? ¿Por qué te pregunto? Porque, bueno, yo escucho mucha música clásica, y según cómo esté en ese instante o en ese día, es la música que yo elijo para escuchar, ya sea un Tchaikovsky, ya sea un Chopin, ¿cierto? Depende lo que necesite en ese instante, es la música que pongo. ¿Eso también es musicoterapia, me imagino, o estoy equivocada? Sí, o sea, en el fondo esa es como una estrategia de autocuidado que tú tienes propia, ¿cierto? Y que muchas personas ocupan cuando tienen cercanía con la música, cuando sienten mucha afinidad con la música. Pero en musicoterapia, para que se hable con ese nombre, tiene que haber un proceso de trabajo con un especialista formado como tal que guíe ese proceso, ¿ya? Yeah. Pero lo que tú relatas tiene mucho valor, porque en el fondo es la estrategia que tú, de manera intuitiva, vas encontrando, y tú usas a diario la música para conectarte con una cierta emocionalidad, y además has aprendido a identificar cuál música te provoca qué cosa. Entonces es una estrategia tuya que es bien interesante, y un poco a eso también yo aludía hace un rato cuando hablaba de que podíamos hacer una recopilación de nuestra biografía sonora, ¿ya? Ir identificando las músicas que nos hacen bien y que no nos hacen tan bien. Ahora, en cuanto a la música clásica particularmente, hay todo un método en musicoterapia, uno de muchos métodos, que se llama GIM, que significa Imaginería Guiada con Música, donde se trabaja de manera individual, generalmente, en que la persona llega a donde el musicoterapeuta le plantea algún problema, y el musicoterapeuta lo que hace primero es promover un estado como de relajación, de mayor introspección, a través de una relajación corporal, y selecciona dentro de un gran set de música clásica, y solo trabaja este método con música clásica, selecciona un playlist de música clásica para que la persona escuche, más o menos tratando de conectar con esa emoción con la que viene la persona, y le pide a la persona que vaya diciendo todo lo que imagina y lo que siente durante la escucha de esa música. Es como un viaje musical que dura alrededor de 30 minutos. Entonces el musicoterapeuta va escribiendo todo lo que la persona dice, y posteriormente a ese viaje musical conversan sobre aquello que evocó esa escucha, ¿ya? ¿Por qué te menciono este método? Porque trabaja solo con música clásica, porque no es porque no haya otra música con la que no se pueda trabajar, sino que la música clásica es tan amplia y tiene de todo, o sea,
uno a veces piensa que la música clásica siempre te va a relajar, pero no es así. O sea, hay mucha música con distintas emociones de fondo. Entonces, para ese método es suficiente trabajar con esta vasta música clásica que existe, ¿ya? Entonces, sí, es muy útil también, en el fondo, para responder a lo que tú me estabas preguntando. Perfecto, muchas gracias. A ti. Y para responderle a la Carolina Matei, que está en el chat ahí. Ya, dice, soy Carolina, psicóloga y me dedico a la terapia de parejas. Te cuento que he estado hace tiempo buscando alguna especialización de musicoterapia. ¿Existe actualmente alguna subespecialización dentro de la musicoterapia que se pueda usar en terapia de pareja? Sí, sí, no existe como método, así propiamente tal, pero sí existe como harto estudios y experiencia en el ámbito familiar sistémico. ¿Ya? Entonces hay personas que lo trabajan, por ejemplo Carolina Muñoz, una tremenda musicoterapeuta que actualmente es coordinadora del postítulo de musicoterapia de la Universidad de Chile. Ella ha trabajado en este ámbito. Entonces, sí, existe, como te digo, reitero que no hay un método muy específico como trabajar, pero sí en la musicoterapia podríamos decir que es como una prima hermana de la psicología, entonces todos los métodos que hay tienen que ver o están emparentados con los enfoques psicológicos. Entonces, hay musicoterapia humanista, musicoterapia psicoanalítica, musicoterapia cognitivista, y también hay una musicoterapia cercana al enfoque familiar sistémico. Chicos, están abiertas las preguntas. Esta es la oportunidad que tienen. Una consulta es referente a bibliografía disponible para estudiar o profundizar en la musicoterapia. ¿Bibliografía? Ah, ya. Bueno, hay mucha bibliografía, sobre todo en otros países, ¿ah? Y hay mucha bibliografía que yo también tengo digitalizada que les puedo compartir. Personas importantes en lo que es la sistematización de la musicoterapia en el mundo son Kenneth Bruch en Estados Unidos y Tony Vigran, por ejemplo, en Dinamarca. Él fue director de la carrera allá en Dinamarca. En Chile tenemos poca literatura, digamos, escrita en Chile, ¿ya? Hay un libro sobre el postítulo musicoterapia que editó Susan Bauer, que fue la primera coordinadora de ese programa. Hay un libro sobre rehabilitación física y neurológica en el Centro Pedro Aguirre Cerda, de Pamela Mayer, también una gran musicoterapeuta. También está el libro de Comunicantando, que es de este Centro Comunica que les mencionaba hace un rato, que es un libro con canciones para la habilitación y rehabilitación auditiva. Y también hay un libro que se los voy a mostrar acá. Que lo escribí yo junto a un colega que se llama Rodrigo Quiroga, y que es sobre la musicoterapia en Chile. Nosotros con Rodrigo venimos hace harto tiempo intentando descubrir cuáles son los rasgos de la musicoterapia chilena. Ya creemos que hay hartos rasgos identitarios ahí muy, muy significativos que la distinguen del desarrollo de la disciplina en otros países, y entonces hace unos años hicimos una investigación donde recopilamos los datos de publicación de todos los textos que hay sobre musicoterapia en Chile, y encontramos en ese minuto que el más antiguo era de 1955, entonces este libro es una especie de catálogo con todos los datos de publicación desde 1955 hasta el 2014, ¿ya? Y este libro yo lo tengo digitalizado, entonces quien quiera me puede escribir y yo se lo envío, ¿ya? Aquí están todos los datos y están también clasificados los textos, por autor, por año, por tema, etc. Así que como que en el fondo, si uno quiere saber qué bibliografía hay en Chile sobre determinado tema asociado a la musicoterapia, se puede buscar en este libro y ahí uno encuentra los datos de la publicación. Así que ahí, para quien lo quiera, lo tengo en físico y lo puedo regalar también digitalizado. En físico va a ser difícil en esta época. No nos podemos encontrar, pero se lo puedo mandar por correo. Ahí hay otra pregunta en el chat de una Soledad Cerda, no sé quién será, pero La Soledad.
Ah, ya, Sole, sí. Ella pregunta que alguna recomendación para que hagamos uso de la música en tiempos de pandemia. Ya. Sí, o sea, bueno, un poco en la línea de lo que venía diciendo Sole, como estas experiencias que son muy sencillas de implementar, como el baño sonoro, por ejemplo, en un grupo de confianza, de personas con las que tienes alguna cercanía afectiva y que en el fondo como que el dar y el recibir es algo que ya está resuelto, ¿ya? Esa es una experiencia muy, muy agradable, se puede en conjunto con el grupo de personas buscar los instrumentos u objetos, no necesariamente instrumentos musicales, sino que también objetos que generen sonidos agradables y usarlos para hacer ese baño sonoro. También, por ejemplo, trabajar en torno a masajes. Hay una actividad muy bonita que es con globos, ¿ya? Se infla el globo poquito, así un chiquitito, que quede blando y que no tenga riesgo de reventarse. Podemos poner una música tranquila, ojalá no conocida por nadie, porque en la medida en que la música la conoce uno, al tiro le evoca a una experiencia previa o alguna imagen, así que ojalá una música tranquila, que desconocida. Por ejemplo, hay un músico que se llama Brian Eno, que tiene música súper tranquila, y entonces una persona se acuesta y la otra persona va haciéndole masaje con ese globo a través de todo el cuerpo, apoyando en el cuerpo de la persona o deslizando. Ahí va, desde la sensibilidad de uno va viendo cómo, de qué manera puede ir haciendo el toque con el globo, y es muy, muy agradable. Otra actividad muy parecida, pero en sentido un poco opuesto, que es más para la activación, es buscar una música activa, una música ojalá con percusiones africanas, bien movida, pero con alta percusión, y por ejemplo en grupos de 3 personas, una persona de pie se queda al medio y las otras 2 personas, una por delante y otra por detrás, van percutiendo en el cuerpo de la persona el ritmo de la música. Va pasando por todo el cuerpo, así. Bueno, la sensación que se logra cuando uno está al medio recibiendo esa percusión por delante y por detrás, acompañado de esa música que ojalá esté más o menos fuerte, es tremendamente agradable y liberadora también. Así que esas son algunas tips que lo podemos hacer aquí, Sole, también en la comunidad. Podemos probar. Con la Sole somos vecinas, así que... Es. Sí, se puede aplicar en educación en aula. Sí, claro. Claro que sí. Se puede aplicar en educación desde distintas líneas. Se puede aplicar, por ejemplo, lo más común es que se aplique con estudiantes. Sin embargo, muchos de los problemas que los estudiantes muestran en el colegio no obedecen a su problema, sino que muchos son problemas de la institución escolar. Entonces también es muy útil trabajar con profesores, pensando en que es muy importante que los profesores se sientan bien en el lugar de trabajo. Entonces trabajar en torno al bienestar docente, se puede trabajar con apoderados, se puede trabajar también incluso con los equipos directivos, en la medida en que ellos sean, digamos, accesibles y tengan disponibilidad para este tipo de trabajo. Y en el aula, sí, es desafiante trabajar en el aula, sobre todo en el aula chilena, porque hay, ¿cuántos? 30, por lo menos 40 alumnos por sala, pero se puede, 44, mira, ahí dicen 44 alumnos por sala, imagínate. Pero se puede, solo que tienen que ser actividades muy guiadas, también trabajadas entre comillas, coterapia con el profesor o profesora, ¿ya? Muy en alianza, donde también el profesor a uno le pueda dar información sobre la forma de comportamiento de los estudiantes, y ayudar a la regulación de los estudiantes durante la experiencia, y también un poco que se integre la experiencia con los estudiantes para que después el vínculo quede entre ellos desde la musicoterapia, desde el uso de la música, digamos. Entonces sí, yo diría que es posible trabajar en educación con la musicoterapia y necesario también. Gracias. A ti. Acá dice, hola Silvia, soy Alonso, psicólogo. Hoy, ¿cómo te puedes acreditar como psicoterapeuta en Chile? Y lo otro, los musicoterapeutas trabajan mediante estas plataformas online o a distancia, ya sea grupos o de manera individual. Gracias por el espacio. Ya.
Alonso, mira, bueno, la única manera de formarse como musicoterapeuta en Chile en este minuto es a través de postítulo en musicoterapia de la Universidad de Chile. Está ubicado en la Facultad de Arte y tiene una duración de 1 año de asignaturas, más un semestre de práctica profesional, más algunos meses más para elaborar una monografía que es el trabajo final, ¿ya? Si además tú quieres como ser parte del gremio de musicoterapeutas, hay una asociación chilena de musicoterapia desde el año 2005, donde estamos inscritos todos quienes queremos formar parte del gremio, digamos, y hacer un trabajo como colaborativo y en equipo. Y bueno, ha sido un tremendo desafío este tema, porque resulta que cómo trabajar online cuando es súper importante la calidad del sonido. O sea, de hecho yo, no se imaginan todo lo que estuve haciendo para poder conectar acá el teclado y descargar unos programas de sonido para que suene más o menos bien, óptimo, ¿ya? Entonces, sí hay musicoterapeutas que tienen como más expertise en el ámbito de la ingeniería del sonido, o son técnicos en sonido, y que han logrado implementarse adecuadamente. Por ejemplo, Pepe Benavides, que es el musicoterapeuta que quiero aprovechar de nombrarle y agradecerle, que me ayudó a implementar todo este aparataje. Ya hay algunos que ya han logrado armarse de modo que se pueda trabajar online. Al principio uno pensaba que no se podía hacer musicoterapia online, y claro, no es lo mismo que presencialmente. Sin embargo, yo creo que hoy en día no es que podamos o no podamos, sino que tenemos que hacerlo porque somos terapeutas. O sea, no podemos salirnos del rol de terapeuta por esta dificultad. Tenemos que seguir haciéndolo e intentar, dentro del encuadre que ahora tenemos, hacerlo lo mejor posible, ¿ya? Entonces, hay muchos colegas que han estado manteniendo, dándole continuidad a sus procesos de trabajo. Y Alonso, sin ningún problema, yo te mando el libro. Y Jimena, está la Jime con Cristian, hola. Hola Silvia. ¿Cómo están? Feliz de verlos. Igualmente. Yo tengo una pregunta. Hagamos tarde. Tengo una pregunta. ¿Me escucha? Ya, disculpa que llegamos tarde por el trabajo, pero ahora estamos conectados y yo tengo una pregunta referente a toda esta crisis que está sucediendo a nivel como más de educación, ya de colegio. ¿Habrá alguna tesis en la musicoterapia para volver a lo presencial con los estudiantes? Porque va a existir el factor de desapego. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar el desapego? No sé si la musicoterapia nos puede dar como orientaciones referente a eso. Claro, te refieres al desapego que van a tener que vivir los niños y niñas respecto de sus familias y volver a incorporarse al colegio. Sí. Claro. Bueno, mira, la verdad es que eso es un trabajo que se está haciendo también desde el Ministerio de Educación, ¿ya? Porque el retorno a clases no va a ser de sopetón, va a ser gradual, ¿ya? Y cada colegio está viendo dentro de sus posibilidades cómo irlo haciendo, muchas veces con hartas dificultades porque no tienen la infraestructura, por ejemplo, para alojar a sus hijos, o sea, mantener a los estudiantes a 1 metro de distancia, ¿cierto? Entonces hay muchos colegios que están ya viendo la posibilidad de trabajar con clases, algunas presenciales y en mixtura con clases online, ¿ya? Entonces eso va a ser un proceso muy gradual y muy específico de cada colegio. Hay varias herramientas que yo creo que son útiles de trabajar, que tienen que ver con cómo los estudiantes pueden elaborar su experiencia durante la cuarentena. Y sacar afuera, digamos, expresar lo que ellos, cómo fue lo que sintieron, cómo lo vivieron, las cosas positivas, las no tan buenas, y entonces cómo están ahora y cómo se proyectan más adelante, ¿ya? Esa idea de la continuidad de la experiencia es súper relevante, ¿ya? Porque todos nosotros hemos estado sometidos a una sensación de incertidumbre, en que no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar así, y esa incertidumbre genera ansiedad o genera angustia, ¿ya? Entonces es muy importante que trabajemos en cómo estamos ahora, sabiendo que probablemente vamos a estar un tiempo más así, pero que también podemos proyectarnos hacia más adelante en cómo nos imaginamos que podemos llegar a estar con el aprendizaje que tenemos de esta experiencia. Y eso se puede hacer a través de actividades musicales. Ustedes son también súper creativos con la Jime en eso.
¿cierto? Entonces, ahí, bueno, se pueden crear canciones, por ejemplo, crear canciones con texto que hable de cómo fue la experiencia de estar en casa todos los días con papá y mamá, o con quienes viva el niño, de cuáles fueron las actividades que más ha realizado, no sé, cómo se sentía los días que estaba mal, qué es lo que sentía, etcétera, y qué sueños nuevos tiene para más adelante. Entonces se puede trabajar con la creación de canciones, se puede trabajar también, por ejemplo, con el sonorizar un día en cuarentena. ¿Cómo suena un día en cuarentena desde que nos despertamos? Ya no suena el despertador, probablemente, ¿cierto? Pero otra cosa suena. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo suena cuando nos levantamos? Ya nos levantamos, suenan nuestros pasos, que vamos quizás al baño o que vamos a la cocina, y hacer el ejercicio de sonorizar esa rutina. Y quizás van a haber sonidos que no habíamos atendido antes y que ahora sí nos damos cuenta que están. ¿Ya? Entonces son como actividades que permiten desde la creatividad simbolizar esta experiencia. No sé si te respondo, Cristian. Gracias, Silvia. A ustedes. Bueno, acá Luciano dice que la grabación va a estar en la página de Felicidad Sustentable, felicidadsustentable.cl, así que ahí pueden acceder a ella. ¿Está silenciado, Luciano? Sí, me autosilencié. Oye, si hay más preguntas, sí, dale nomás, Catano. Hola. Mi nombre es Silvia. Silvia, ¿vas a seguir haciendo este curso o taller en el futuro? ¿O es hoy nomás? ¿O lo que quede? O sea, cada vez que me pidan, yo feliz lo hago. Ningún problema. Sí. Tal vez, Silvia, que podrías escribir tu correo en el chat para que todo el mundo lo conociera y te pudieran solicitar el libro o una consulta o qué sé yo. Sí. Ahí el límite lo pones tú. Ah, perdón, no. Ahí está. Sí. Ahí tienen el mail para que le quieran escribir y obtener el libro de Silvia. Ahí se lo pueden solicitar. Sí, ahí veía también Moira Díaz. Moira, no sé si será Moira, una compañera de colegio que yo tuve. Ahí dice ella que trabaja de manera muy parecida con la expresión corporal en sus alumnos. Y claro, en musicoterapia en general trabajamos harto con el cuerpo, o sea, no es solo música, sino que también es el movimiento, porque lo que buscamos es una mayor posibilidad expresiva de las emociones. Entonces, me hace sentido que ella lo vea como algo parecido. ¡Ah! Sí, mi compañera en el liceo, no, Moira, qué gusto. Qué chico del mundo, ¿eh? Sí. Bueno. Si no hay más preguntas, ¿estamos o no? ¿Hay alguna otra consulta que deseen hacer? Bueno, yo agradezco nuevamente, Luciano, a ti y a Soles. De verdad que para los musicoterapeutas es súper importante contar un poquito de esto, porque creemos que realmente es una puerta, ¿ya? Que nos lleva a otro mundo y que nos puede ayudar. Sobre todo en estas condiciones también en las que estamos, que son más difíciles, y además que en el transcurso de la vida uno siempre se va viendo enfrentado a dificultades. Entonces tener otra herramienta que a uno le puede ayudar es mejor, siempre va a ser mejor. Así que muchas gracias. No, te queremos agradecer a ti, a Silvia, porque nos abriste la puerta realmente a un mundo que personalmente yo no lo conocía. Creo que en el Instituto de Felicidad Sustentable tampoco lo conocíamos, así que te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros. Esperamos que la actividad de la musicoterapia, como una de las tantas terapias para ayudar a las personas, se siga difundiendo. Es una actividad muy linda, además, pues muy conectada, muy, muy sensible, así que te agradecemos de todo corazón de que hayas podido
tener la gentileza de estar con nosotros el día de hoy. Así Gracias. que muchísimas gracias nuevamente. Un abrazo grande. Un abrazo a todos. Muy bien. Gracias. Gracias, Silvia. Gracias a Muy linda. tu Inviten para la presentación. próxima. Gracias. Chao, Silvia. Nos vemos. Chao, Chao, Moira. Bella. Chao, Luciano. Chao, chao.